Hola, qué gusto saludarlos en Comunicando Psicología. Bienvenidos a este espacio de salud mental en el que compartimos con especialistas, con personas muy cálidas y muy cercanas, como es el caso de hoy. Vamos a darle la bienvenida a una mujer extraordinaria que se desenvuelve muy bien en el tema de las comunicaciones, pero que además la atrapó también todo esto de la psicología. Ella es Charo Valencia, psicóloga, life coach, y tiene pues una vida maravillosa con unos grandes aprendizajes, y viene a compartir con nosotros un tema muy interesante que es el conocimiento a sí mismo. Así que le damos la bienvenida. Charo, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra, de verdad que encantada de estar aquí contigo. Gracias por la invitación, gracias al equipo técnico, y para ustedes un abrazo y un beso donde se encuentren. Así es, me gusta que destaques también ese trabajo del equipo técnico, ese que está ahí detrás, porque se encargan de todos los detalles. Esto va más allá de lo que ustedes ven ahí en pantalla, ¿sí o no? Así es. Y Charo lo sabe, porque es una mujer que ha estado en televisión muchos años. Ella vive en Bogotá, presentó noticieros, ha hecho magazines y se ha dedicado al tema del crecimiento personal, de trabajar con las personas. ¿Por qué? Porque ha conectado también con su propósito. Y hoy hablamos de conocernos a sí mismos. Eso es un camino apasionante, Charo, pero a veces no es tan fácil. Entonces contemos a ver cómo es esto. Sí, no es fácil. Claro que me dejaste la vara alta porque dijiste muchas cosas buenas, y después van a esperar mucho y decir, ay, no, porque no era lo que tanto que dijeron. Nada que no te merezcas, te lo aseguro. Tan bella, Sandra, mil gracias. Pues mira, sí, no es un camino fácil. Pienso que nada es fácil, pero cuando uno hace lo que quiere, cuando uno sabe y se conoce y sabe hacia dónde va y cuál es el camino para recorrer, yo creo que eso facilita la actividad y el proyectarse y la perspectiva de vida, de manera que de ahí la importancia de conocerse uno a sí mismo. Así es. De esta manera. Puede ser, Charo, que en la vida, y cuando nos ponemos un poco existencialistas y estamos buscando el sentido a la vida y le damos tantas vueltas, porque yo creo que en definitiva, cómo se conecta con el proyecto y con el propósito de vida, es qué es vivir, con qué nos conecta la vida, con vivir. O sea, es que no va más allá de eso, ¿cierto? Y a veces como que empezamos y entonces decimos, ¿para qué estamos aquí? Es importante hacernos esa pregunta entonces de quién soy o para qué estoy aquí. Pero totalmente cierto lo que estás diciendo. Cuando uno no sabe lo que quiere, cualquier camino es bueno. Lo que ese camino no te puede asegurar es que llegues a donde quisieras llegar o a donde deberías llegar. De ahí la importancia de conocernos. El ejemplo que yo te hablaba hace un rato. Si tú pides un taxi, y yo quisiera que hicieran ese ejercicio en este instante, si van manejando no cierren los ojos, pero si están en la casa pueden cerrarlos, fabuloso. Podemos imaginar. Exacto, entonces imagínense que ustedes piden un taxi, están en su casa, piden un taxi, y el taxi llega, ustedes salen y el conductor les pregunta, perdón señor, o perdón señor, ¿para dónde va? Y resulta que tú no sabes para dónde vas. ¿Ahí qué puede pasar? Puede pasar que te lleven a un sitio donde tú nunca pensaste en llegar y que no era lo que tú esperabas y que no te llena, no te satisface, o que no te lleve a ninguna parte. Eso puede pasar. Así pasa exactamente igual con la vida. Si tú no sabes quién eres, de lo que tú hablabas, la importancia de saber quién soy, porque este quién soy no es solamente lo que soy externamente, sino también lo que internamente llevo, que es tal vez lo fundamental. Esto de afuera es pasajero. Hoy tengo el pelo rubio, mañana lo voy a tener blanco. De pronto los ojos los tengo azules o los tengo negros y el día de mañana pueden ser azules por una catarata. Puedo ser delgaditica y resulta que el día de mañana estoy gordita y no me identifican. La parte física de alguna manera va evolucionando como debería evolucionar también nuestro interior, ¿no? Esa analogía que haces me gusta porque nos pone en esa situación. Claro. ¿Cómo vemos los cambios en nuestro cuerpo? Claro, ya no somos unos niños ni unos adolescentes, estamos en otra situación de la vida, pero también vamos cambiando por dentro. Y cuando vamos cambiando por dentro es importante conocernos y conectar con el autoconocimiento. Totalmente. Pero para eso también hay que detenerse. Pero diste la palabra clave, acabas de darle la palabra clave. Hay que saber detenerse, hacer una introspección, mirarse, entrar en nuestro mundo interior para poder seguir. Muy bien. Muchas veces ocurre también, Charo, que nos perdemos mucho en el otro.
¿cierto? Y a veces incluso nos preguntan, ¿quién es la persona más importante en tu vida? Entonces conectamos y empezamos a buscar y algunas personas dirán, pues mi mamá, mi papá, mi hijo, mi esposo. Y finalmente, ¿quién es la persona más importante en la vida de uno? Uno mismo. Totalmente ¿Sí de o no? acuerdo, totalmente de acuerdo, uno mismo, porque es que yo siempre digo mira, en el caso mío y a esta época que es Semana Santa, yo siempre digo, nosotros somos, ¿por qué la cruz así? Porque somos Dios, yo y luego los otros. ¿Por qué esa extensión después y no primero mi hijo, mi esposo, mi madre, mi padre, mi hermano? Porque si yo no tengo a Dios, para los que somos creyentes, o a quien tengan en su vida como un ser superior, esto respetando las distintas religiones y creencias, pero si tú lo sigues después, tú no puedes dar de lo que no tienes. Es imposible. Entonces es necesario que primero, en el aeropuerto, ¿qué pasa cuando tú te montas a un avión y sale la azafata, se para en la mitad del pasillo y dice, señoras y señores, estas son las instrucciones, no sé qué, por favor, ¿primero qué? Primero póngase usted, aunque venga con un bebé o con un niño, póngase primero usted la máscara de oxígeno si llegamos a tener una emergencia. Primero usted, claro, ¿sí? Y si después puede, auxilia al resto. Porque ¿qué puede pasar? Que si nosotros nos dedicamos a auxiliar al otro, nos perdemos y no vamos a tener que dar. Porque no nos hemos cultivado a nosotros mismos, no vamos a tener que dar. Entonces de ahí la importancia de dar prioridad a eso. A los hijos hay que amarlos, a la familia hay que amarla, la profesión hay que amarla, pero si hay un desastre natural, si hay una tragedia, si hay un cambio político fuerte, si hay alguna situación que haga que tengas que abandonar todo lo que has sido durante toda tu vida, imagínense que tienen que irse al sitio más lejano porque es donde pueden irse. O a otra ciudad, o a otro país, o a otro continente. Y llegan allá, no vas a salir adelante con quién es tu hijo, quién es tu esposo, qué hacías, que no sé qué. Te van a preguntar, ¿qué sabes hacer? ¿Quién eres? Primero, ¿quién eres? ¿Cuáles son tus talentos? Muy bien. ¿Cuáles son tus preferencias? ¿Cuáles son tus valores de vida? Eso es lo que te va a guiar en ese momento. Son todas esas cosas interiores que tenemos y que son las que viajan con nosotros en esa maleta que puede no llevar nada, pero nos lleva a nosotros como seres humanos, con lo que yo soy, solita, sin nada, que allá me pongo el trapito que me regalen si tengo que llegar sin nada. ¿Y cómo sale esta gente adelante que lo vemos, a la gente desplazada, a la gente que le toca arrancar? Salen con lo que son. Entonces uno ve en la prensa que dicen, fulano de tal emprendió no sé qué cosa, tiene tanto de llegar a tal país y ya montó una empresa que esto y que lo otro. Pero cuando uno mira detrás, esa persona muchas veces ni siquiera tenía ese trabajo donde vivía ni había hecho eso. ¿Qué hizo? Recurrió a su mundo interior, a lo que tiene, a lo que había sido. A sus fortalezas. A sus fortalezas, a sus debilidades, a sus cualidades, a sus defectos, a sus virtudes, a sus talentos, a sus habilidades, a sus valores, a todo lo que realmente somos. Entonces, ¿cómo es la mejor manera de saber realmente quiénes somos? Cuando te ubicas en otra parte, ¿cómo se dice? Mentalmente, y te visualizas en un mundo completamente desconocido para ti y puedes solamente recurrir a lo que eres. Ajá, es como mirarse desde afuera, ¿cierto? Pero totalmente. Ya estoy ahí, sí soy yo, pero me miro desde afuera y qué sé de mí, cómo me conozco. Pero entonces aquí me surge una inquietud, Sharo, y es de pronto cuando conectas con las personas y de hecho hay quien te puede decir, es que resulta muy egoísta esa posición de pensar en uno mismo, como que... Porque claro, también culturalmente nos han enseñado que tenemos que cedernos frente al otro, darlo todo por el otro, primero el otro, ¿cierto? También es un tema aquí cultural, familiar puede ser, y quizá nos encontramos entonces con esa pregunta, ¿dónde está como esa delgada línea en la que no nos volvemos unos egoístas o egocéntricos o narcisistas? No, primero yo y después el entorno en el que yo vivo. Eso que me acabas de preguntar es muy importante, te voy a decir por qué, porque es muy cierto. Cuando uno dice eso, corre el riesgo de que digan no, pero ahí hay un gran egoísmo porque está pensando solamente en ella misma. Fíjate que no.
La persona que es generosa, la persona que es altruista, la persona, porque cuando uno habla de dar, no habla de dar solamente cosas materiales, sino de darse uno mismo, dar un buen consejo, dar compañía, ayudar a una persona enferma, ayudar a una comunidad, y no obligatoriamente con plata, sino aportando parte de lo que uno tiene como talento y puede aportar a esa comunidad. Pero si tú no lo cultivas, si tú no tienes eso, si te has dedicado a otras cosas y crees que dar es dedicar todo el tiempo y no pensar en cultivarme yo también para poder tener algo bueno y positivo que dar, se queda uno en eso. Y entonces veo familias que dicen, no, es que fulano que no se vaya porque no sé qué, porque es el egoísmo más bien de mantener a todo el mundo solamente donde a mí me conviene. Todos acá, aunque estamos todos fregados, pero aquí. Y todos junticos. Aquí todo. Entonces a veces hay que darle la oportunidad a veces a otras personas, a otros miembros de la familia que uno les ve potencial, que cojan vuelo, que busquen también abrirse caminos. Eso yo pienso que para dar se necesita no ser egoísta. Definitivamente. Y cultivarse, porque ¿qué es lo que vas a dar? Si no tienes por dentro que dar, si no te preparas, y no todo tiene que ser a través del estudio, porque yo conozco personas que no han estudiado y que son absolutamente valiosas, porque todo el mundo tiene cosas valiosas que dar cuando logran cultivarse. Así es. Hoy estamos hablando con Charo Valencia acerca de conocernos a nosotros mismos. Ella es psicóloga, como les decía al inicio, life coach, y una delicia hablar con ella. Vamos a hacer una pausa muy breve para seguir ampliando ese tema que tenemos hoy en Comunicando Psicología. Seguimos comunicando psicología. Hoy hablamos con Charo Valencia, psicóloga, acerca del autoconocimiento, una palabra así tan importante en la vida de cualquier ser humano, y ahondamos ahí porque es muy importante para nuestro crecimiento personal, para relacionarnos bien con el otro. Y ahorita cuando estábamos en el corte decíamos un poquito de ampliar, Charo, ¿qué nos impide conocernos? Mira, yo creo que tal vez uno de los grandes impedimentos para el autoconocimiento, para conocernos a nosotros mismos, es precisamente el vivir en modo automático. ¿Qué es vivir como en modo automático? Que somos muy dados a eso, y en esta época donde toda la vida es un corre-corre, ¿no? Total. Pero corre-corre total, y más cuando la gente está en esas edades productivas que todo el mundo, y se sienten felices de no tener tiempo para nada, sino solamente para correr y para trabajar y para no más. Ajá. Entonces, así vivamos agotados y tal cosa, pero entre más hacemos, como que pensamos incluso que somos más productivos. Así es, y se vuelve un estilo de vida. Vivir cansados, vivir agotados, vivir a las carreras. Cuando vivimos, y eso es un piloto automático que así funcionas, vas corriendo todo el tiempo. Eso impide, ¿por qué? Porque cuando uno no hace una introspección de uno mismo, cuando uno no vive un poco en el aquí, un poco no, yo diría que mucho en el aquí y en el ahora, se pierde de conocerse. ¿Por qué? Porque somos sentimientos, somos pensamientos, somos sentimientos, somos emociones, y todo esto que está dentro, la gente lo ve a través de nuestra conducta. Entonces, esa conducta está obviamente, pues, depende de qué es lo que nosotros tenemos por dentro. Por eso dicen, somos el reflejo de lo que tenemos realmente por dentro. Y tan es así, está tan influenciado también la conducta y por
por el temperamento, por el carácter, por la personalidad, que también tenemos que conocer qué tipo de temperamento tenemos, qué tipo de carácter tenemos, qué tipo de personalidad tenemos. Claro. Cuando conocemos todo eso, eso nos permite saber si nuestras emociones, por ejemplo, las estamos manejando adecuadamente. Me siento feliz con la forma en que reacciono, por ejemplo. Si estamos en modo automático, no tenemos tiempo de pensar en eso, sencillamente ahí vamos y no importa cómo estemos. Pero cuando hacemos un par en el camino y miramos todo esto que somos realmente internamente, entonces decimos, ¿por qué yo respondo así? ¿Por qué yo soy de esa forma con mis hijos, con mis hermanos, o con mi familia, o en el trabajo? ¿Por qué no soy coherente entre lo que pienso, siento y hago? ¿Qué es lo que pasa? Que la gente no está haciendo un par en el camino, reconociendo sus pensamientos, sus sentimientos, y aquí hablo sobre las emociones, porque esas emociones, cada una tiene un nombre específico, pero ¿qué pasa con quien no conoce de las emociones? Y por eso la labor que hacemos a nivel de comunicación, hacerle a la vida a la gente, hacerle a la gente la vida más fácil, más vivible, con cosas muy sencillas, pero que si las trabajáramos, afrontaríamos el día a día de una manera más fácil. Habría menos patologías, habría menos enfermedades mentales, habría mucha menos problemas. Porque cuando tú conoces la emoción que te invade, tú no te dejas secuestrar por la amígdala. Que tú sabes que la amígdala está en el sistema límbico, que es la que maneja todas nuestras emociones. Pero entonces, ¿qué pasa? Que no te dejas secuestrar, sino que procesas y dices, ¿por qué yo estoy reaccionando con rabia ante algo que lo que me causa es tristeza o dolor y reacciono diferente? Y si revisamos, esos son miles de emociones, pero muchas emociones que las confundimos, y si las confundimos, nuestra reacción es adversa a lo que debería ser, pero es por falta de conocimiento. Yo les diría, intenten, para los que no lo han hecho, buscar programas sencillos donde puedan conocer un poco sobre sus emociones, que ustedes puedan manejar mejor esa cotidianidad. Una persona que maneja sus emociones es una persona que es mucho más feliz, porque gran parte de la vida de uno gira en torno a las emociones. Claro, y es que en definitiva conocerse permite autorregularnos, lo que estás diciendo. Es eso, autorregulación. Totalmente. Porque claro, habrá cosas en la vida que no me gusten. Claro. Y eso está bien. Claro. Hay cosas que me gusten más o menos, algo me puede poner triste, puede que me dé rabia cierto comportamiento del otro, pero es más como que se sale también de mi control y cómo puedo yo reaccionar frente a esto. El tema de las reacciones precisamente yo me conozco y yo sé que esto a mí me incomoda. Yo sé que esto que está diciendo esta persona no me gusta, pero entonces, ¿cómo respondo? Eso sí me permite hacer como un pare, claro, una reflexión que no termine de pronto en una discusión, en un problema mayor, y finalmente es mirarnos un poco hacia adentro y buscar por qué esa situación o para qué me está incomodando, y ahí siempre habrá un aprendizaje. ¿Sí o no? Pero totalmente. Mira, y es tan cierto lo que dices, que si ese proceso no se da, sucede que si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, no logramos tener ese autocontrol del que tú hablas, que es cierto cuando te conoces, ¿cómo puedes pretender conocer a los demás? Digamos que ese sería el peor riesgo entonces. ¿O cuál es el peor riesgo de no autoconocernos? El peor riesgo, el estar en piloto automático. Porque cuando tú estás en piloto automático no te permite autoconocerte, porque tú nunca te fijas en lo que estás sintiendo, en lo que estás pensando, en lo que estás haciendo, en lo que es así. Vas derecho. Y la consecuencia final es vivir en malestar. Vivir en malestar. Vivir en malestar. Mira, y no solamente eso, vivir en malestar. Mira, cuando uno no se conoce, es muy difícil, primero, tomar decisiones. Y no solamente aprender a tomar decisiones, sino tomar decisiones acertadas. Ser asertivo. Te afecta la asertividad, te afecta la capacidad de procesar diferentes alternativas, porque no sabes realmente hacerlo, no te lo permite, porque cuando no te conoces, baja la autoestima, no hay una total certeza y seguridad de lo que eres y hacia dónde quieres ir. O sea, son muchas cosas realmente que se afectan. Por ejemplo,
A ver, se me escapa ahorita, se me escapó algo que te iba a decir, pero es que definitivamente si no tenemos ese autoconocimiento, no podemos enfocarnos hacia dónde vamos. De acuerdo. Una pregunta, Sharon. Entonces, de pronto, ¿cómo identificar si nos conocemos o no? Es decir, en la relación que tengo conmigo misma, porque resulta que siempre estoy inconforme o no me gustan las cosas o estoy en malestar, lo que hablábamos ahora. En mis relaciones con el otro, sí, porque siempre estoy en conflicto, porque es que él dice blanco, yo digo negro, o ¿cierto? ¿Cómo son mis relaciones con el entorno laboral, familiar, con mis hijos, con mis amigos? Eso nos puede dar un indicativo ahí de que no nos conocemos o sí nos conocemos porque sabemos que esto no nos gusta, pero entonces ¿cómo lo resolvemos? Mira, yo pienso que, bueno, una es cómo lo percibimos y otra cómo lo resolvemos. Entonces, cómo lo percibimos, que no se me olvida ahora cómo lo resolvemos. Aquí me lo anoto porque para eso tengo mi libreta. Creo que tú lo dijiste ya magistralmente, y es ¿sí? Porque generalmente no funciona nuestra vida. Porque una cosa es que no funcione un área de nuestra vida, pero si vemos tenemos 9 áreas diferentes, pero si las 9 áreas están funcionando mal o regular, muy regular, y ves que casi todas esas 9 áreas no te satisfacen, algo está pasando contigo o conmigo, que tengo que revisar qué es lo que pasa. Porque el ideal es que funcionen todas las áreas, no todas en el tope en una calificación de 10, pero que estén en 7, 8, 9, puede ser unas en 10, otras en 7, otras así equilibradas, pero cuando tú miras y tu relación familiar, tu relación de pareja, social, tu relación de pareja, tu parte laboral, tu parte espiritual, tu parte recreativa, tu parte económica, tu parte educativa, todas esas áreas no están funcionando como tú quisieras que funcionaran. Yo lo que te diría es, haz un par en el camino, tómalo con calma, todos cometemos errores y siempre hay tiempo. Mientras haya vida, hay tiempo para reivindicar el camino y volver a restablecer una ruta y salir adelante. Pero ¿cómo? Con enfoque. Mira qué te gusta, para que eres bueno. Que no te pase como con los talentos. Mira, el caso del talento que es tan importante en la parte laboral. En muchas áreas de nuestra vida el talento es fundamental. Ese nace con nosotros. Pero yo te pregunto una cosa. Si a ti, tú recuerdas, por ejemplo, cuando, Sandra, cuando tú ibas al colegio, ¿para qué te ponían profesor? Generalmente, ¿para qué te ponían profesor? O sea, en cuanto a las asignaturas que veíamos... ¿Para qué te ponían profesor generalmente? ¿Para las materias en las que te iba muy bien o para las que te iba muy mal? A las que nos iba mal, ¿cierto? A mí también. Nos reforzaban, entonces, claro, no te va bien en matemáticas, pues entonces ahí necesitamos un profesor que te explique bien las matemáticas. Pero ¿por qué reforzar en lo que no nos funciona, no se nos da bien? Por eso es que es tan importante que el mundo cambie, que cambiemos. Entonces, a mí me pasaba exactamente igual. Yo me acuerdo que a mí me pusieron siempre profesor para lo que me iba peor, pero nunca me enfocaban ni me impulsaban en las cosas que yo era buena. El talento por que ejemplo, tenías. A mí me fascinaba cantar y tocar guitarra, que era mi sueño, y resulta que a mí me metían en la clase de acordeón porque en mi casa había un acordeón y quería que yo aprendiera a tocar acordeón. Claro. Con toda la buena intención, y piano, pero no, yo iba a mi clase porque me llevaban a la clase, pero yo era medio rebelde, entonces me escondía, me salía de la clase, me iba a la clase del lado que estaban dando clases de guitarra, y yo sin guitarra decía el dedito tal en tal, el dedito otro en el otro, y así aprendía mis cosas. Y eso lo digo para quienes somos padres. Tenemos que darle soporte a las materias que no son tan buenas, cuando ya vamos conociendo a nuestros hijos, y nosotros mismos tenemos que motivar, incentivar y apoyar todos los talentos y las cosas buenas que tenemos, pero no nos enfocamos en mejorar lo malo. Así es. Entonces siempre hay que ver las cosas que no nos funcionan, no para quedarnos ahí, sino para aprovecharlas en su punto, pero rescatar aquello en lo que somos fuertes en todas las áreas de nuestra vida. Ya lo ahorita decías algo que me gustó mucho, y es que no importa la edad en la que estemos, porque también pasa, hay personas que van madurando y como que ya no tienen remedio, como que dicen, no, pero ya a estas alturas, ¿qué?
Nada que ver. Yo creo que siempre podemos buscar ese talento, eso que me gusta, conectar, porque lo explicabas también muy bien, y es que desafortunadamente así era como la educación tiempo atrás. Claro, entonces casi que los papás cedían en los hijos sus propios sueños o la forma de ver la vida. Es que mi hijo tiene que ser un ingeniero o un economista. Es que a mí me gusta la música. No, eso, con eso no te vas a ganar la vida, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, claro, que vamos declinando como los sueños de nuestros hijos, con todo el amor, porque aquí no estamos juzgando ni siquiera a esos papás que con la información que tenían lo hicieron lo mejor que podían, pero sí creo que hay también un cambio de paradigma. Parece que caminamos un poco a eso que estamos hablando, y quizá también esos espacios sirven para eso, Charo, de si somos papás, tenemos hijos pequeños y les vemos ciertas habilidades, pues potenciemos las habilidades de nuestros hijos. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es potenciar, apoyar, potenciar no solamente a las personas que nos rodean, que tú lo decías muy bien hace un rato, sino que en la medida en que nosotros nos potenciamos, también ayudamos a que el mundo crezca, a que a la gente no la vuelvan obsoleta cuando tiene 40 años, a que el día de mañana no digan experiencia de 10 años y que no pase de 35 años. Por Dios, eso es absurdo. Que sepan que las personas después de los 40 y los 50 estamos en el máximo potencial de conocimiento, y que si nos proponemos a seguir aprendiendo y a estar actualizados, vamos a dejar ese legado a nuestros hijos, que siempre estaremos vigentes hasta el último día de nuestra vida. Y yo creo que esto es muy importante. Me encanta, Charo, esta charla que hemos tenido hoy aquí en Comunicando Psicología. Es rescatar esos talentos que tenemos. Lo que dices, la edad finalmente yo creo que es un número, y pues siempre estamos creciendo, conociendo, y sobre todo yo creo que ahí es abrir un poco como el espectro, la mente, y seguir avanzando en el mundo. Un mensaje final que nos quieras dejar, y agradecerte por acompañarnos hoy. Que quiten el piloto automático, que no les dé tanto susto quitar el piloto automático, para que puedan vivir el aquí y el ahora a conciencia. No vivan en el pasado ni en el futuro, sino en el hoy, para que se conozcan más y puedan ser seres que realmente aporten muchísimo a la humanidad, que lo necesitamos. Maravillosa. Ella es Charo Valencia, nuestra invitada del día de hoy, psicóloga, life coach, y pues una mujer encantadora con la que me quedo conversando aquí, eso está claro, y la tendremos seguramente muy pronto nuevamente para seguir hablando de esos temas que nos gustan a todos en Comunicando Psicología. Un abrazo a todos ustedes y gracias por acompañarnos.